Bienvenido, bienvenida, gracias por ponerle play en este episodio que vamos a sacar la casa por la ventana. Siempre te entrego lo mejor de mí, pero en esta ocasión te voy a dar el 250% de este alien. Y esto se debe a que estamos de celebración. Traemos fiesta, traemos pastel y un poco de globos para festejar estos 5 años de Salgamos de Aquí, donde ya van bastantes episodios que compartimos contigo. 154 episodios entregándote herramientas de autoconocimiento, preguntas candentes que te ayuden a conocerte a ti mismo, porque esa es la finalidad de este podcast, compartir sanación. Y qué mejor celebrar con este tema que la verdad me encanta, me fascina, y muchísimas gracias por haberle puesto play, porque con este simple clic estás aportando muchísimo a mi proyecto, me estás apoyando bastante a mí, así que gracias por estar aquí conmigo, por compartir los episodios, ya sé que me hayas escuchado un minuto o un segundo o cada episodio estés aquí conmigo y compartiéndolo con todos tus amigos y familiares. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto, de este podcast, tu podcast favorito de autoconocimiento. Salgamos de aquí. Y ahora sí vamos a hablar de este tema, que tienen que ver las emociones y las enfermedades. Ya empieza a ser un tema mucho más popular, te daré mi perspectiva, porque esta sanación que he ido generando en más de 10 años, muchísimo tiene que ver con la sanación de la propia enfermedad. Este capítulo también lo estoy creando porque la semana pasada en los procesos de acompañamiento me tocó acompañar a individuos en los cuales la vida los está poniendo en una situación adversa, donde puede haber una crisis de salud, una persona que le detectaron que tiene un soplo en el corazón sumamente joven, otra persona que le detectaron un tumor en la cabeza, y por último, a mí que me tocó vivir el diciembre pasado una crisis de epilepsia. Y todas estas situaciones hay una manera de verlo de una manera mucho más nutritiva. Cómo poder acompañar a personas que reciben este tipo de noticias para que puedan ver el lado nutritivo. No vamos a hablar del positivismo, vamos a hablar de cómo puedo utilizar esta situación para crecer, para evolucionar y para conocerme. Y eso es lo que te voy a ir desmenuzando en todo este episodio. Como bien lo mencionaba en un principio, la sanación de mi cuerpo físico ha sido esencial para la sanación de mi alma. Y esto viene mucho porque, como algunos ya lo saben, mi mamá murió de cáncer ya hace bastante tiempo, pero en su momento para mí fue fundamental ir a trabajar todo lo que estuviera bajo mi control para yo no volver a caer en esto que traía de herencia, esta información del cáncer. Yo me puse a investigar, a rascarle en donde fuera y en todos los temas para poder controlar lo controlable. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer para no poder caer en esta situación de cáncer? Porque si algo me quedaba claro es que me iba a morir, pero no iba a ser de lo mismo. Así que es lo que te voy a compartir en el episodio del día de hoy. Si crees que esto se está poniendo bueno y le puede servir a alguien, recuerda que me ayudas muchísimo hackeando el algoritmo, compartiéndolo, interactuando conmigo, poniéndole like, suscribiéndote al canal, ahí en Spotify si me estás escuchando, ponerle un rating, ahí unas estrellitas al podcast, me ayudas bastante y me aportas bastante. Así que ahora es mi momento de aportarte valor, así que arranquemos con el episodio número 134 o 100, no hombre, ya ni me acuerdo de tantos que son, 154. Así que vámonos. Vamos a comenzar con esto. Anteriormente la medicina generaba una separación de la mente y del cuerpo. Todo síntoma que pudiéramos percibir a través de nuestro cuerpo no se coincidía que tuviera una relación con nuestra mente. Pero hoy la ciencia ha demostrado mucha más información que refuta esta primera postura que presentaba la medicina. ¿Qué es lo que yo puedo darme cuenta con todo este tiempo que he generado de investigación? Nuestra mente, esencialmente, claro, hay más divisiones, pero esencialmente la mente está dividida en dos: mente consciente y mente subconsciente. La mente consciente es del cuello para arriba, esa voz que puedes escuchar a través de tus pensamientos, esa narrativa que está analizando cada una de las palabras que yo voy colocando. Esa es tu mente consciente, del cuello para arriba. Pero del cuello para abajo encontramos nuestra mente subconsciente. Y entonces, si los síntomas se presentan a través de nuestro cuerpo, esto nos está hablando que es nuestra mente subconsciente aflorando cierta información, que no se va a presentar de la misma manera como en la mente consciente. En la mente consciente puedes ver imágenes, puedes escuchar palabras, pero la mente subconsciente te va a hablar a través de las sensaciones, de la energía, y en este caso lo veremos a través de la enfermedad.
Porque no te preguntas hoy, donde estamos en un pico tecnológico de avances, ¿cómo puede ser posible que hoy estamos en las situaciones donde las personas están más enfermas que nunca? Donde tenemos la mayor tecnología para la medicina, pero hay enfermedades que son incurables, tratamientos que a unas personas les sirven, pero a otras no, que puede haber algún cambio gracias a la medicina, pero estas personas recaen en esta misma enfermedad. Y esto para mí viene de la explicación que no podemos separar, no podemos aislar la mente y el cuerpo. Claro, puede haber agentes físicos y biológicos, herencia de información para nosotros desencadenar cierta información, pero no podemos poner el total de la responsabilidad a estas instancias, considerando el impacto que tiene la mente dentro de nuestra creación de nuestra propia vida. Buscando la información, como te lo mencionaba anteriormente, porque yo no me quería quedar con esta película de que si mi mamá tenía cáncer, yo estaba condenado a tener cáncer y ya no había de otra. Indagando en información encontré esta ciencia que me gusta muchísimo, que es la epigenética. La epigenética habla de que para tú poder heredar, y que a fin de cuentas no heredas la enfermedad, heredas la información que crea la enfermedad. Entonces, yo puedo tener en ADN, en mis células, esta herencia del cáncer. Pero ¿qué es lo que nos dice la epigenética? Eso es únicamente el 50% para que la enfermedad se desencadene. El otro 50% depende del ambiente en el que tú pongas las células. Tú puedes traer esta información del cáncer o de cualquier enfermedad que puedas haber heredado, pero si tú pones en situaciones emocionales, en vivencias, donde hay estrés, donde hay mala alimentación, donde hay sedentarismo, claro que estás alimentando a las células para que caigan en la enfermedad. Si nosotros cambiamos los ambientes emocionales externos, pero sobre todo los internos, estamos ayudando a que no se desencadene esa información que ya tenemos. Y aquí es lo que a mí me gusta de la epigenética, porque en la otra postura nosotros terminamos siendo víctimas de la información que hemos heredado. Con la epigenética nos da la oportunidad de poder modificar ciertas conductas, pensamientos, ideas en nuestra vida, sanar cierta información y trascenderla para poder salir de esas enfermedades y no caer en esta que podría ser como la cruz que me toca cargar a través de mi enfermedad. Otros dos temas que me gustan muchísimo que voy a estar mencionando en este capítulo es la biodescodificación y la bioneuroemoción. La biodescodificación habla de entender cuál es el procedimiento, cuáles son lo que realmente está generando un órgano, cuáles son sus funciones y a partir de ahí poder entender y correlacionar si esta función está siendo dañada, cómo es que yo lo estoy viendo en mi vida para que este órgano esté teniendo una falla. Eso es la biodescodificación, biológicamente descodificarte. A mí me gusta más la bioneuroemoción. ¿Qué emoción hay detrás para que un órgano se te esté dañando? Como podemos ver en todas estas posturas, epigenética, biodescodificación y bioneuroemoción, nos da la posibilidad de generar un cambio en nuestra vida para no caer en estas enfermedades, sino caer víctimas de algo externo a mí. Vamos ahora sí, esta frase que me encanta. Lo que la mente calla, el cuerpo grita. Si nosotros no somos conscientes de una información que nuestro subconsciente está gritando, ¿por qué lo queremos evadir? ¿Por qué no lo queremos ver? ¿Por qué no lo queremos reconocer? La misma mente nos va a hablar. ¿Cómo nos va a hablar? A través del cuerpo. El cuerpo es el lienzo de las emociones. La manera que tienen las emociones de mostrarse es a través de nuestro cuerpo y muchas veces la mayoría nos va a hablar a través de la enfermedad. Normalmente nosotros optamos por la postura víctima, me duele, no caigo, esto no tiene nada que ver conmigo, pero lo que yo te voy a invitar es a generar la inversión de pensamiento, a empezar a ver a la enfermedad como un mensajero, qué es lo que me quiere mostrar. Pero ahora sí, vamos a entrar en primeramente cómo es que se desencadena esta enfermedad y cómo es que tiene que ver con lo emocional. Dentro de nuestro sistema de regulación existe esto que es el estrés, el cortisol. Nosotros cuando nos estresamos, que el estrés sí sirve para algo, no nada más fue un invento para generarnos ansiedad, no. El estrés sirve para que cuando nosotros veamos una amenaza externa, podamos generar todos los químicos necesarios para salvaguardar nuestra supervivencia. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una amenaza, en este caso lo voy a poner en este caso hipotético, tú tienes un león que te quiere comer y lo ves que viene corriendo a ti.
se va a desencadenar una ráfaga de químicos en tu cuerpo. Esto es cortisol y adrenalina. Se van a ir sobre todo a tus brazos y a tus piernas. ¿Para qué? Para que puedas correr o para que puedas luchar por tu vida. Esta intoxicación que vamos generando de exceso de cortisol y de adrenalina viene hablándonos de hoy en día no nos va a comer un león. Hoy en día nuestras preocupaciones no son realmente unos ataques a nuestra propia supervivencia. Hoy nos preocupa que el vecino hable mal de mí, que tengo miedo de que no voy a llegar a fin de mes, de que no voy a generar los ingresos, de que el chico o la chica que me gusta no me van a decir que sí. Hoy en día nos estresan cosas tan mínimas y no nos estamos dando cuenta el impacto que este nivel de estrés está generando a nuestro cuerpo. Porque el la mente subconsciente, no hace la diferencia entre realidad y ficción. Para la mente es lo mismo. Si tú te estás preocupando por una situación que es una ilusión, que es imaginaria, o que si tienes un león enfrente de ti que te quiera comer, va a producir el mismo nivel de químicos. Entonces imagínate, hoy estamos fabricando un montón de químicos en nuestro cuerpo para una situación que no está sucediendo, pero toda esa cantidad de energía, toda esa cantidad de estrés, de adrenalina y de cortisol se queda dentro de nuestro cuerpo, no está teniendo un cauce, ya que si corriéramos o lucháramos, esta energía tiene esta fuga, puede salir, pero si nosotros no podemos realmente canalizar esa energía, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a quedar guardado en nuestro cuerpo. Y ese exceso de cortisol y adrenalina se viene con el exceso de estrés, con estar mucho más irritable, el no poder dormir y todas estas situaciones, dolor de cabeza, dolor de estómago, todo tiene que ver con este estrés que estamos guardando, porque lo que hace el estrés es inflamar las células. Prácticamente muchas de las lesiones, muchas de las enfermedades vienen de una inflamación y la inflamación viene del estrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día lo que nos está matando, lo que nos está enfermando es el exceso de estrés, el exceso de preocupaciones. Más adelante te voy a hacer unas preguntas muy interesantes para que puedas reconocer cuáles son los pensamientos. Sí, dije pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que hoy están alimentando a la posibilidad de que tú puedas desencadenar una enfermedad? Otra de las situaciones que nos llevan a la enfermedad, aparte de este estrés, este exceso de cortisol que vamos generando, esta prisa ante la vida, esta aceleración que generamos, todo eso que exalta a tu sistema, eso es lo que nos está enfermando. Y la segunda situación que nos enferma, que hoy en día yo puedo ver que es una gran afectación para todos, es la incongruencia con la que vivimos. Pienso una cosa, siento otra y hago otra cosa. Esa disonancia que hay, esa falta de congruencia es lo que nos enferma. La vida lo que te quiere mostrar es esa mentira que tú te estás contando, el que tú estás fallándote a ti mismo, tú te estás dañando a ti mismo a través de esas mentiras que estás contando. Y al haber esta falta de congruencia, al haber esta falta de lineamiento a tus valores y a lo que piensas, esa misma disonancia provoca la enfermedad dentro de nosotros, porque hay algo que no embona, hay algo que no está en su lugar, y la vida nos lo quiere mostrar, como a través de la enfermedad. La vida te está diciendo, no estás siendo congruente aquí. Tú dices que mucha paz mental y que mucha tranquilidad, pero mira todo ese enojo inconsciente que tienes guardado. Entonces, cuando hay esa incongruencia, la vida me lo va a mostrar a través de la enfermedad para que yo pueda ir a recoger ese aprendizaje y poder transformar mi vida. Claro, esta mirada que te estoy mostrando, esta perspectiva y esta óptica, no es la narrativa común, pero es a lo que yo te quiero invitar, porque tenemos de dos sopitas en la enfermedad. Nos victimizamos o la utilizamos para crecer, y tú decides qué sopita quieres tomarte. No hay ninguna buena ni ninguna mala. Desde mi perspectiva, yo he visto que la sopita del victimismo no me sirve de nada. El rechazar la enfermedad, el no querer estar enfermo, el no querer enfrentar esa situación, me aleja de poder integrar la verdadera enseñanza que la enfermedad me está trayendo. Y voy a decir la enfermedad, pero sobre todo es el cuerpo y la vida lo que me está mostrando. Y por último quiero explicar esto. Las emociones son como el agua. Es una energía que tiene movimiento. Cada interacción con cualquier individuo o con cualquier vivencia nos genera un cúmulo de energías que llamamos emociones. Y las emociones son como el agua. Agua que no corre se estanca. Agua que se estanca se pudre. Emoción que no corre, que no se canaliza, se estanca en tu cuerpo. Energía que se estanca, emociones que se estancan en tu cuerpo se pudren. ¿Cómo se pudre? En una enfermedad.
Cuando nosotros no tenemos, es como una olla express. La olla express empieza a sonar así, cuando tiene un exceso de presión. Cuando nosotros estamos o permitimos habitar un exceso de presión, una acumulación de emociones que he retenido porque no me permito expresarlas, se empieza a llenar esta olla express de presión, de estrés, de energía, y tiene que explotar, tiene que salir de alguna manera esta energía que normalmente se desencadena en una enfermedad. Entonces, recuerda, las emociones son como el agua. Si tú no estás dejando correr tus emociones, pues es ahí esa energía que se está quedando estancada, que se está manifestando en esta enfermedad. Y si tú crees que a alguien le puede resonar esto, recuerda compartirle este contenido, que me ayudas muchísimo. Y ahora vamos esto es por qué el cuerpo enferma. El cuerpo enferma por estrés, enferma por esta disonancia que tenemos de nuestros propios valores y por esas emociones que nos estamos tragando y que no nos estamos permitiendo expresar. Pero ahora, ¿a qué viene la enfermedad en mi vida? ¿Qué es lo que me viene a mostrar, Aaron? Y pues vamos a eso. Lo primero, y como te lo decía al principio del episodio, vienen a mostrarnos un mensaje. La vida todo el tiempo se quiere comunicar con nosotros, pero nosotros nos encanta ser ciegos y sordos. No queremos escuchar. Queremos escuchar lo que dicen nuestros propios pensamientos sobre cómo debe de ser la vida, pero no nos gusta generar esta humildad de aprender a escuchar la vida, aprender a escuchar mi cuerpo. ¿Qué es lo que me quiere decir? Yo me estoy diciendo a mí mismo que no estoy teniendo situaciones estresantes, pero todo el tiempo tengo un dolor de cabeza. Como yo les digo en los acompañamientos, una mente en paz, una mente en calma, ¿va a percibir ese nivel de sufrimiento y de dolor? Claro que no, pero nos encanta contarnos la mentira. Hemos romantizado y normalizado un nivel de estrés loco que hoy se nos hace normal vivir con estrés, con poquito estrés, pero lo normal no es vivir con estrés. O sea, eso no es normal. Entonces, lo primero que viene a mostrarnos la enfermedad es un mensaje, y nosotros tenemos que ser receptivos, abiertos, abrir nuestra conciencia y nuestra mente a poder ser humildes y recibir de la vida este mensaje que nos está dando a través de la información, a través de la enfermedad. Como también te lo dije anteriormente, cada órgano tiene una función. Y cuando una función de un órgano está fallando, normalmente tiene que ver con una situación en la vida donde yo estoy fallando. Entonces la enfermedad solo está haciendo este espejo para recordarme lo que yo no estoy ejecutando en la vida, mostrarme esta mentira que me estoy contando. No, es que yo sí estoy bien relajado, pero ando bien estreñido, pero ando con una diarrea bien cañona, con un dolor de estómago. Nos está mostrando esta incongruencia, que tú te estás contando una historia, pero tu mente subconsciente, tu cuerpo está mostrando otra, y tú eres libre de creerte la historia a través de tu mente consciente. Pero el cuerpo está hablando, el cuerpo está gritando. Entonces creo que ahí es cuando nosotros tenemos que reconocer y aceptar que tal vez la historia que me estoy contando no es la verdad, porque mi cuerpo me está mostrando otra cosa. Un ejemplo, como te lo mencionaba al principio, que me pasó en los acompañamientos, fue esta persona que tenía el corazón más grande y que le detectaron un soplo. Si puedes ver, pues ¿para qué sirve el corazón? Para bombear vida, para bombear tu sangre que te da vida a tu cuerpo. ¿Qué es lo que esta situación de esta persona está viviendo? La falta de amor propio. Esta persona estaba muy encauzada en el hacer para que lo amaran. Es que yo necesito tener cierta posición económica, necesito tener un emprendimiento, necesito estar trabajando para recibir el amor de mis padres, de mi pareja, de la sociedad. Esto nos está mostrando que hay un alejamiento del verdadero amor, del amor a él mismo. Y en su herencia genética había mucha gente con esta misma condición, y sobre todo varones. ¿De qué nos está hablando esto? La falta de amor propio, la falta de valorización a su propio amor. Otra de las situaciones que me tocó vivir, que para mí fue la epilepsia. La epilepsia nos habla de una desconexión. ¿Por qué? Porque normalmente pues tú estás aquí hablando y de repente así yo me quedaba así como que congelado, como que me apagaban el switch. ¿Qué me está hablando esto? Ya como indagando un poquito más, yo me di cuenta, pues mi mamá, sin herramientas en su momento, obviamente, percibía mucho sufrimiento en su vida. Y cuando me tuvo a mí, fue el pretexto extraordinario para poderse desconectar de su propio sufrimiento y entretener con este nuevo niño, porque ya lo tenía que cuidar, ya no se preocupaba y ya no se estresaba con su propia vida. Ahora se estresaba y se preocupaba con las cosas de la maternidad, pero era un enfoque diferente. Entonces, para mí, lo que me toca trascender este
sufrimiento, el aprender a aceptar la vida como es, el aprender a amarme, el aprender a disfrutar y sobre todo aprender a vivir con esta situación incómoda, con que la vida constantemente me va a presentar dolor, pero yo no tengo que huir de él. Tengo que aprender a respetarme más, a vivir con mucha más calma. Estos son los mensajes que a mí me trajo esta situación de la epilepsia. En un principio, claro que me enojé, claro que menté la madre. Si yo les decía, si en ese momento me preguntaran, Aaron, ¿cómo te sientes? Yo les decía, de la verga, me siento de la verga. Pero una vez que dejé salir mi modo víctima por 5 minutos, después entré en esta mirada nutritiva que yo decidí darle a la epilepsia. Yo decidí darle esta situación que era un reinicio para mi vida. Dejar atrás el Aarón que vivía desde el dolor, que vivía desde el miedo, porque esencialmente cuando empezó la epilepsia conmigo a los 10 años, era cuando más problemas había en mi casa, cuando había más violencia, cuando había problemas con mi familia. Entonces fíjate, otra vez, hay sufrimiento, yo me desconectaba. Y de igual manera, tenía mucho miedo de entrar a los 30 años, no estaba encontrándole mucho el sentido a todo lo que estaba haciendo, otra vez estaba luchando con la vida, me estaba resistiendo, mucho sufrimiento, me desconecté totalmente. Entonces, como puedes ver, lo único que me viene a mostrar esta epilepsia es que yo tengo que aprender a cambiar mi vida, a ser mucho más saludable, a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi mente. Entonces, una vez más, esta gran muestra que la enfermedad me trae, y yo no hubiera podido aprender todo esto que te estoy compartiendo si yo no hubiera vivido esa situación de la epilepsia. Cómodo no es, pero ya lo viví, ya lo tengo en mis narices. Aquí lo interesante es cómo lo quiero interpretar, cómo lo quiero ver, desde el modo víctima o utilizar esta situación para transformar mi vida. Otro de los casos mucho más sencillos es la garganta. Normalmente mucha gente, si te quedas sin voz, pues fíjate, ¿para qué es la garganta? Para hablar, para expresarte. Cuando se me cierra la garganta es porque yo estoy creyendo que no puedo comunicar algo, que no puedo decir algo, porque me da miedo, porque se van a sentir mal. Hay ya mucho trabajo subconsciente, pero hay muchos miedos ahí que me están impidiendo vociferar ese mensaje que quiero dar. De igual manera, si te dijeron algo que no te gustó escuchar, pues puede ser que la garganta se te inflame. ¿Por qué? Porque eso que se dijo te molestó mucho, te enojó bastante. La gripa normalmente tiene que ver, si la gripa es sobre todo con mucha agua, nos está hablando de que hace falta llorar. Las emociones tienen que salir, como te lo he dicho, y estas emociones normalmente salen a través del agua, sudor, hacer pipí o llorar. Por eso es necesario llorar. Pero cuando nosotros no nos damos el permiso de llorar, pues esta agua tiene que salir, esta misma energía, y normalmente la gripa tiene que ver con tristeza, con que estamos muy tristes, vivimos una situación que fue muy dolorosa, y como no nos permitimos llorar, se muestra a través de la gripa. Las rodillas, que es algo que también me ha tocado, tengo 3 operaciones de rodilla. Esto tiene que ver con la terquedad, con el ego, y la verdad es que sí, y con no sentirse sostenido. Las primeras 2 rodillas, la primera se me rompió cuando fallece mi mamá, después yo buscando refugio en mi papá, y mi papá empezó su propia vida, se me rompe la rodilla del lado derecho, porque el lado izquierdo tiene que ver con tu parte femenina, cómo te ves tú hacia adentro, y el lado derecho tiene que ver con tu energía masculina, cómo te ves tú hacia afuera. Entonces, cuando muere mi mamá, se me rompe la rodilla del lado izquierdo porque no me siento sostenido, rodilla al lado derecho, no encuentro el soporte de mi papá, no me gusta lo que estoy viendo, se me rompe. Y la tercera es cuando endiosé el amor propio. Yo creí que podía con todo, terquedad, no, yo así puedo, no necesito ayuda de nadie, y la vida me dijo, ¿quieres ver cómo si vas a necesitar ayuda? Y me rompió la rodilla para que yo aprendiera a pedir ayuda, para no creerme el Superman del amor propio y que no necesito a nadie. Y una vez más, no hubiera podido aprender esta lección si no era gracias a esa ruptura de rodilla. Entonces, otro ejemplo muy típico tiene que ver con los tobillos. Los tobillos vienen cuando hay mucha duda, mucha desconfianza acerca de las decisiones que vamos a tomar, y ahí es cuando caemos en una torcedura, cuando me lastimo, cuando yo estoy dudando mucho de mí y de mis decisiones. Entonces, como puedes ver, claro, hay muchas situaciones de diferentes partes del cuerpo. Si tienes alguna duda en específico, me puedes escribir por DM a alguien Lizarga y me preguntas cuál es la situación que estás viviendo, y yo te podré decir, te podré dar alguna idea de qué es lo que posiblemente estés viviendo emocionalmente en tu vida para hoy que tu cuerpo te esté gritando de esa manera. Y ahora sí, para ir cerrando este episodio, que espero que te esté gustando, que espero que te esté resonando bastante. Bueno, esto ya yo me entré en otra parte, pero esto me es fundamentalísimo. Diría el curso de milagros. Si no conoces el curso de milagros, pues ya es una guía para la paz interna. El curso de milagros es la hostia, tío, es la hostia. Diría el curso de milagros: en este mundo la salud es equivalente a la valía en el reino de los cielos.
Cuando nosotros nos enfermamos es porque no nos estamos valorizando a nosotros mismos. Estamos generando una desvalorización y esta desvalorización se va a mostrar a través de la enfermedad porque yo estoy perdiendo mi poder. Como no me siento capaz, genero esta enfermedad. También podemos hablar de un comportamiento muy cotidiano donde se utiliza la enfermedad de manera inconsciente para llamar la atención. Y normalmente me enfermo. Bueno, y entonces, como yo no me siento capaz, como yo me estoy desvalorizando y quiero llamar la atención, muchas veces genero una enfermedad para recibir la atención de los demás, porque como te tratan cada vez que estás enfermo. Y esto es inconsciente, es supervivencia, es un mecanismo de defensa inconsciente. Pero como te lo digo, aquí la mirada que queremos darle es que te des cuenta que la enfermedad es un tesoro para sanarte a ti mismo, para poderte conocer más, para poder indagar y generar esta autoindagación de qué es lo que hay en mi inconsciente. Inconsciente es no lo puedo ver. Y la enfermedad nos está dando esta pista, nos está mostrando una señal para que nosotros podamos hacer consciente esa información que está en el inconsciente. Pero todo depende de la mirada que tú le quieras dar a esta situación que estás viviendo. Porque como bien decía Buda, únicamente yo solo muestro el sufrimiento y a transformarlo. Porque a fin de cuentas, lo único que tienes que hacer es darte cuenta que tú a través de tus propios pensamientos estás generando este sufrimiento. A través de estas preguntas que te voy a dar ahorita en este momento, vas a poderte dar cuenta cómo tú eres la persona que a través de tu mente estás apoyando, estás generando un campo fértil para que este caldo de cultivo bacterial emocional se manifieste en una enfermedad. Entonces ahora sí vamos por las preguntas, toma nota, abre tus oídos. Si te resuenan estas, pues bueno, no pasa nada, solo es darnos cuenta y empezar a cambiar esta narrativa, este tipo de preguntas, trabajar en nuestro amor propio, trabajar en el autoconocimiento, de generar un trabajo personal para poder disolver estas preguntas que comúnmente se vuelven un pensamiento dominante debido a que estamos sumamente condicionados a través del miedo. La primera pregunta es, ¿soy una persona que me aterra la culpa? Todo el tiempo estoy huyendo de esta sensación de culpa, siento culpa por lo que hago, siento culpa por lo que más hago, culpo todo el tiempo. Entonces esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿soy una persona que acumula ira, resentimiento y rencores? El resentimiento es tomarte un shot de veneno y querer que el de enfrente se muera. El enojo está sostenido por el ego de creer que para que se modifique una situación el de enfrente tiene que cambiar, y por eso me frustro y me enojo porque no cambia. Entonces toda esa energía que yo sigo acumulando en mí porque el de enfrente no cambió, eso se puede ahora sí, como te lo decía, se puede estancar y se va a generar en una enfermedad. Tercero, soy una persona que juzga a las personas y las conductas de los demás. Tercero, estoy pensando que todo el tiempo me voy a enfermar, que todo me va a contagiar, que todo me va a hacer daño. Esto es muy importante porque a fin de cuentas lo que estemos pensando todo el tiempo, las palabras son hechizos y aunque no las vociferemos y esté en nuestra mente, estamos creando nuestra realidad a través de los pensamientos que decidimos sostener. Entonces, si nosotros estamos sosteniendo pensamientos de que todo el tiempo me voy a contagiar, de que me voy a enfermar, pues lo único que estoy haciendo es generando un campo fértil para que esto aflore. Y por último, un miedo a la vida. Un miedo a me van a robar, me van a secuestrar, es que no, mira el COVID y me puedo morir, este pavor a la muerte que tenemos, que híjole, ya después haré un podcast de la muerte, pero este pavor, bueno, de hecho aprovechando, si ya estás hasta aquí y te interesa la muerte, tengo una masterclass el 10 de mayo, el Club de las Madres Muertas, donde vamos a resignificar la muerte. Ese fue un comercialito rápido, antes de finalizar. Y por último, no, pues este miedo a la muerte es lo que nos puede estar generando estas emociones densas que se pueden desencadenar en esta información, en esta enfermedad. Porque ahí vienen los puntos cumpleañeros más importantes, los puntos cumpleañeros más importantes, los puntos cumpleaños más importantes, los cumpleaños más importantes. Este podcast estuvo bueno, larguito, pero nutritivo, Lo primer punto más importante es, escucha tu cuerpo. O sea, creo que estamos muy acostumbrados a pensar, pero no a sentir. Hay que sentir nuestro cuerpo y hay que sentir el dolor y reconocer este dolor, porque huimos del dolor, le escapamos. Pero si nosotros no nos damos el permiso de aceptar ese dolor que hay dentro de nosotros, no vamos a poder reconocer el mensaje que trae detrás esta enfermedad. Lo segundo, clave, esencial, no existe la verdad absoluta. Ante eso, yo tengo la capacidad de elegir
¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es la historia que me quiero contar de esto que estoy viviendo? De manera inconsciente, el ego va a elegir la narrativa del víctima. Pero tú, si quieres cambiar tu estado interno, porque cómo te hace sentir estar en la víctima, hoy yo te invito a que elijas una narrativa potente, nutritiva. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te está mostrando esto? ¿Qué tienes que transformar? ¿Qué vas a cambiar en tu vida por lo cual los hábitos que tenías hoy te están diciendo que no te dan los resultados que quieres? ¿Qué vas a modificar de tu vida? Y utilizar esta vivencia de alto impacto emocional para transformar tu vida. Pero tienes que elegir esta narrativa nutritiva. No va a suceder de instantáneo, no va a suceder solo. El ego te va a llevar a la víctima. Tú tienes que tener esta disciplina mental de elegir la narrativa que quieres colocar a esta vivencia que estás teniendo. Y la tercera, y con esto cierro, y si es la más importante, ser coherente. Ser coherente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Si tú dices que eres coherente y la vida te está hablando a través de la información, te estás contando una mentira, hermano o hermana. Tenemos que ser conscientes de esto. El cuerpo habla y tenemos que escucharlo. Y es nuestro trabajo ser congruentes, porque ahí vamos a encontrar la sanación, ahí vamos a encontrar la armonía de la vida. Pero bueno, como ya lo sabes, nada de aquí es verdad. Nada de que es mentira, todo es otra perspectiva. Espero que te haya gustado este episodio acerca de la enfermedad. La verdad es que a mí me encanta. Hoy veo la enfermedad como una gran oportunidad para crecer y para evolucionar y para sanarme a mí mismo. Ayer le decía a un amigo, a todos los sanadores nos toca despertar a través de la enfermedad. Así como hay personas que eligen despertar a través de sus hijos, habemos algunos que nos tocó despertar a través de la enfermedad, y yo opto por elegir esta narrativa por encima de la de la víctima. Pero tú ¿cuál vas a elegir? Así que yo te espero la siguiente semana en tu podcast favorito de autoconocimiento. Salgamos de aquí. Gracias. Pistolazos de amor.